Acoged este canto, esta palabra que no procura esbeltez ni fulgor, sino fidelidad. Estamos hablando acá de un tema fundamental, porque además los archivos no son simplemente cosas del pasado. Los archivos tienen que ver con el hoy de la Argentina. Un archivo es como la memoria que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Yo no puedo ser Atilio Borón si me olvido de lo que me pasó a mí hace 20 años atrás. Si eso me llega a pasar, yo soy un zombie. Y hasta casi te diría que el riesgo que corremos es convertir a la Argentina en un país zombie, sin archivos que estén a la orden del día, que estén adecuadamente preservados, que estén digitalizados. Tristán, que es el presidente de Radio y Televisión Argentina, es un tipo que viene del palo, que no es un funcionario. Nosotros tuvimos otros directivos acá que ni conocían lo que era, que ni sabían que teníamos archivos. Archivos y pantallas con Atilio Borón, sociólogo y politólogo, y con Agustín Lecci, estudiante de historia, que recupera fílmicos en Canal 7. Archivos y pantallas, este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Repite el sábado a partir de las 16. Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas. Estoy con Ariel Pérez en la operación técnica. Mi nombre es Irene Meca. Queremos dedicar este Archivos y Pantallas a dos caminantes, cantantes, Lisa y Ricardo, que también son recordantes. Y dentro de pocos días van a recibir a Anabela y seguramente le van a contar de todos los archivos y las pantallas de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque creen en eso que venimos diciendo hace varios programas, que los archivos miran más hacia el futuro que hacia el pasado. Podés escucharnos por internet www.planbenoticias.com.ar. Ves a la derecha de la pantalla la imagen del estudio, haces clic y nos escuchás por internet, o en el 95.1 Radio La Tosca en Santa Rosa. También podés llamar al 38 68 80 o 38 68 81. Desde los archivos hoy nos planteamos algunas relaciones. Vamos a escuchar al licenciado Roberto Pitaluga, sobre desmonumentar a Roca, esa polémica y ese debate que tuvo varios meses en La Pampa con respecto al cambio de nombre de la avenida Roca, y ahora, en estos últimos días, respecto del cambio de nombre de la Escuela Normal. Después de Pitaluga, viniendo hacia la vigencia de los archivos y hacia lo que es actualidad per se, vamos a escuchar las reflexiones de uno de los estudiantes de historia, que ya lo hemos escuchado. Hemos escuchado a Pablo Guete hablar de la importancia de concientizar respecto de un nuevo edificio para el Archivo Histórico Provincial. El Archivo Histórico está cerrado hace más de un año. Allí está lo que nos interesa puntualmente, que es la colección Canal 3, los videos de Canal 3. Hace 11 años están allí sin posibilidades de uso social en condiciones dignas. Y también vamos a ir al núcleo de este Archivos y Pantallas con los conceptos de Atilio Borón y de Agustín Lecci, estudiante también de historia, vive en Buenos Aires, trabaja en Canal 7, puntualmente recuperando imágenes del material fílmico y trabajando en la catalogación. Desafiante tarea
porque se comprometen todos los saberes de alguien que está haciendo ese trabajo. La música que vamos a vincular en los archivos y pantallas hoy, bueno, serán algunos clásicos. La Camerata Bariloche, Chico Buarque, y desde el olor y desde el color pampeano, desde lo local, Las manos de Fernández Mendía. Y sí, por supuesto, como siempre, los chicos de las orquestas infantiles y juveniles, el fantástico y digno fenómeno social musical aquí en La Pampa. Antes de los conceptos de Pitaluga, esta actualización de la obertura del Barbero de Sevilla, muy particular. Podríamos escuchar una versión muy clásica, muy ortodoxa, con la Sinfónica de Londres del Barbero de Sevilla, y sería fantástico. Pero también está la mirada de Badrucci. Si pones en el buscador Andrea Badrucci, vas a ver que, digamos, hace versiones novedosas, con intervenciones de la batería como protagonista, de Mozart, de Rossini, y realmente vale la pena ver cómo lo aborda. En cuanto a las polémicas
sobre qué hacer con aquellas marcas del pasado que remiten a injusticia, a genocidio, a barbarie. Hay reflexiones muy interesantes, las mismas que giran alrededor de la ESMA, que giraron alrededor de los campos de concentración en Europa, dejarlos como testimonio para no repetir esas etapas trágicas de la humanidad o convertirlas en espacios de vida. En cuanto a la polémica sobre el cambio de nombre de la avenida en Santa Rosa, del cambio de la avenida Roca o de la escuela, la visión del investigador Roberto Pitaluga es interesante para considerar y para poner a la hora de decidir las opciones más significativas que otorgan mayor sentido a las marcas que hay históricas en la ciudad, sobre todo para eso, para no avanzar en repetir las prácticas de vida, las prácticas culturales que son que nos dañan como seres humanos. Así que escuchamos la opinión del licenciado Roberto Pitaluga. Vas a estar llegando a Buenos Aires y en Santa Rosa va a ser el debate sobre cambiarle o no el nombre a la avenida Roca y extenderla desde como Avenida San Martín, desde Casa de Gobierno hasta la Laguna. Sí. Y bueno, aparentemente va a ser va a haber una cantidad de exposiciones. Me han dicho que hay como 20 anotados, digamos. ¿Lo van a cambiar? Yo no sé si será vinculante la presentación de los vecinos, las opiniones. Todo indica que hay voluntad política de cambiarlo. Uh-huh. A partir de que coincidió la visita de Osvaldo Bayer y una serie de... Te voy a decir algo, yo no soy tan partidario de hacer esas cosas. A ver, quería escuchar tu opinión. Entiendo y me solidarizo con los que están llevando adelante la acción. Uh-huh. Yo soy más partidario de intervenir. O sea, por ejemplo, intervenir todos los carteles que dicen está la calle Roca con otro texto. Porque, digamos, sacamos el nombre de Roca, ¿y qué hacemos con eso? ¿Borramos el exterminio? No. Pero tampoco es que si la mantenemos no necesariamente tenemos por qué homenajearlo, sino que podemos decir que este país tiene este pasado. Hacernos cargo de que ese es nuestro pasado, que no lo vamos a borrar cambiándole el nombre ni diciendo, bueno, no vamos a homenajear más a Roca. Roca ha existido. Videla ha existido y de eso tenemos que hacernos cargo. Así no haya ningún monumento, nosotros tenemos que saber que Videla existió. Estamos hablando entonces de que habría mayor eficacia simbólica en estas intervenciones. Yo creo que es, claro, porque uno interviene sobre lo que ya está marcado. Me acuerdo porque esto lo hablábamos con un pibe mapuche por el monumento de Roca ahí en plena plaza de Bariloche. Ellos lo intervenían mucho, o sea, lo ensangrentaban, lo escribían encima. A mí me parecía muy bien eso, porque de alguna manera lo resimbolizaba. Más eficaz que desmonumentar. Claro, más eficaz que vaya, no sé, un monumento, no sé, a los pueblos originarios. Ridículo, porque este país no piensa así. Cuando lleguemos a pensar así, veamos, sí. Pero por ahora no estamos en eso. Ahora estamos en la lucha porque haya un mínimo reconocimiento. Entonces, creo que no se debatieron las estrategias a seguir respecto de este planteo puntual de Osvaldo Bayer. En el extremo uno diría, bueno, entonces tenía razón Mena, hay que levantar la ESMA. En el extremo sería eso. Sí, es un gran debate. O sea, entiendo que a los vecinos les moleste. A mí también me molestaría. Aunque creo que tienen menos eficacia de lo que se piensa en esas cosas, ¿no? Digo, que perdón el nombre de Roca. Pero... Sí, se ha pensado como más en términos simbólicos para plantear un posicionamiento precisamente en sintonía con la reivindicación de los pueblos originarios, pero no se debatió respecto de las estrategias. No, porque uno ya tiene ahí una marca sobre la cual puede trabajar, ¿no? Que por ahí obligaría a estudiar, a analizar más. Y a poner, por ejemplo, formas creativas, digamos, le ponemos el nombre
X, ¿no? ¿Y eso qué efecto va a tener? Sí, plantearnos las condiciones de producción de ese momento. Claro, dentro de 10 años, ¿no? La calle ya va a haber cambiado realmente, ¿no? O sea, la mayor parte de los vecinos lo va a llamar como sea su nuevo nombre. ¿Cuántos van a pensar, bueno, que antes se llamaba Roca y por qué se cambió el nombre? ¿Cuáles fueron los debates? Si eso no es algo que no tiene que estar ahí en forma activa, más en una provincia que tiene esta problemática como una problemática semi-invisibilizada, ¿no? Creo que no se trabajó sobre analizando las distintas estrategias, precisamente para no hacer un borramiento de los peores aspectos de la actividad humana, ¿no? Claro. Exacto, el mal existe. Entonces, y ha existido. Entonces uno no puede decir, bueno, lo borro con la goma de borrar como si estuviera en el colegio, ¿no? Y ya está, no existió más. Sí, porque a veces es la práctica al revés del país del no me acuerdo. Claro. Hay que revisar. Hay que pensar, claro, porque hay mucho debate. Por ejemplo, en Europa hay mucho debate acerca de qué tipo de monumentalidad es la adecuada para que eso no se transforme en una especie de pedazo de piedra que ya no significa. ¿No? ¿Cuántos monumentos hay en Santa Rosa? Ya, me gustaría preguntar a la gente. Bueno, usted, digamos, mencióneme 20 monumentos de Santa Rosa. A ver cuántos puede la gente mencionar. Son muy invisibles. Bueno, alguien decía, la forma más eficaz de hacer invisible algo es monumentalizarlo. Tranquilizarse. Yo diría, por ejemplo, mientras Bayer lleva adelante su política de quitar el monumento de Roca de la Diagonal Sur en Buenos Aires, mientras eso tiene toda esta discusión encima, está muy bien, porque produce ese efecto, discutir acerca de Roca y acerca de la llamada campaña del desierto, bla, bla. Pero cuando eso pasa y Roca no está más ahí, ¿qué hacemos? ¿Dejamos un agujero? Esa se podría ser una posibilidad, dejar un agujero y decir, acá hubo un monumento. Esa sería otra forma, dejar una calle sin nombre, la calle sin nombre. Esa sería otra forma, ¿no? O sea, provocar el vacío, es lo que algunos autores en Europa llaman la contramonumentalidad. Por ejemplo, en lugar de hacer un monumento para que algo se vea, cavaban un foso, diciendo, acá falta algo, digamos, ¿no? Son estrategias, pero que lo que buscan es mantener el debate acerca de eso, digamos, ¿no? Es decir, de ese problema. Más que un resultado final. Exacto. Que después se te trae. Claro, mientras se discute está todo bárbaro. Por eso se invisibiliza por ahí el después. Bueno, está bien, ganamos, hacemos esto. Y ahora, ¿cómo mantenemos la discusión acerca de que efectivamente Roca hizo esto, que esta ciudad está pensada de tal manera, ¿no? En términos de esa riqueza de análisis en las estrategias, bueno, en este caso con respecto a la cuestión de monumentos, quisiera relacionarlo con una frase, porque en el ámbito específicamente académico, bueno, vos estás disparando debates con los alumnos a través de la labor historiográfica, pero acá la vicegobernadora dijo, a la gente común no le interesan esos debates. Entonces, viniendo del poder político, ese tipo de mensajes relacionándolos con el cartel del autódromo, portal del Ejecutivo, digamos, del Ejecutivo y del Legislativo, que también está la Cámara de Diputados ahí, ¿no? Entonces digo, como los modos de obturar los debates. Entonces lo que quería preguntarte es, ya hemos hablado algunas cosas que les planteas a los alumnos para repensar la tarea de la historia, y hemos hablado de los archivos. Tiene que circular el aire, tiene que circular la mirada de hoy. Sí, por supuesto, no. La mirada de hoy para amplificarla en la sociedad. Yo cuando digo que la historia tiene una relación con la muerte, no significa que entonces se quede petrificada frente a eso, como especie de punto final, no es un punto final. Un ejercicio de memoria no cristalizado. Claro.
Ese piano que escuchabas era el de Miguel Estrella. Él sí que desparrama aires musicales en los lugares más pobres, más ocultos, más despreciados, a partir del proyecto Música Esperanza. Y con respecto a los conceptos del profesor Pitaluga, es muy interesante considerar esa gran pregunta. Bien, cambiamos el nombre, ¿y después qué? Efectivamente, la eficacia social está en poner en debate, y en ese tiempo de reflexión y de ideas opuestas hay una riqueza. Ahora, hay que trabajar, sí, sobre esas marcas y decir, bueno, se terminó el debate, se tomó una decisión, ahora la avenida San Martín se llama San Martín Oeste, con una decisión que llegó sin demasiada complicación, pero en realidad, bueno, ¿qué pasa después? Y en 10 años o 20 años, ¿qué vamos a estar pensando o conociendo de Julio Arroca? Efectivamente, la activación de los archivos va a tener que continuar, y continuará la voz de Osvaldo Bayer contando precisamente cómo se mantenían las condiciones de esclavitud con las chinas, con los niños indígenas que llevaban a Buenos Aires, ¿no? Y cómo está presente, por ejemplo, las actitudes racistas solapadas y enmascaradas hoy en los pampeanos. De modo tal que la riqueza está en el debate, pero también en continuarlo después. Ahora sí, vamos a pasar a los conceptos que el 13 de mayo, hace 2 semanas, emitió Pablo Goethe, que es estudiante de Historia, respecto de la conciencia. Hay una voz que busca despertar y alertar respecto tanto del archivo histórico como símbolo de concentración de parte de la memoria social, y bueno, y el trabajo propiamente de tanto de los investigadores, de las áreas académicas y de los estudiantes, que bueno, se hacen algunas preguntas más allá, como planteaba Pitaluga en archivos anteriores, sobre el estudio historia porque me gusta. Hay algo más, se trata de pensar las condiciones de vida hoy y cómo ese pasado actúa. Así que escuchamos a Pablo Goethe con mira siempre al 9 de junio, que es el Día Internacional de los Archivos, y con el objetivo, siempre repensándolo y siempre en debate, sobre cómo sensibilizar y deconstruir, digamos, todo lo que signifique asociar los archivos con el pasado, con los depósitos, con las tumbas, que es efectivamente lo que plantean los poderes. Seguimos con más información. A partir de las 18 horas se va a llevar a cabo una nueva reunión de los autoconvocados por el Archivo Histórico Provincial, y estamos con uno de sus integrantes, con Pablo Goethe. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Muy buenos días, un poquito de frío, pero bien. Sí, ¿no? Me recorrí una caminata para venir a visitarlo, pero... También parte de la Tosca, vamos a recordar. Parte de la Tosca, sí, jueves 10 de la noche, bajo puente, claro. Una tonalidad un poquito menos seria. Poquito nada más. Poquito nada más. En la publi se nota sobre todo. Sí. Pablo, contanos un poquito acerca de esta reunión que se va a llevar a cabo esta tarde. Van a informar acerca de novedades que ha habido a lo largo de este tiempo, luego de un arduo trabajo que hubo durante el año pasado. Sí, bueno, el año pasado fue un año bastante movido para nosotros. Terminó, si tenemos que ser críticos con nosotros mismos, con un balance muy negativo, porque no avanzamos sobre nuestra propuesta principal, que es la de un nuevo edificio para el archivo histórico, pero supuestamente habíamos dejado establecido la necesidad de la reparación del inicio de obras en el actual archivo histórico provincial en la calle Mitre, pero bueno, aún no se han iniciado las obras y es una licitación que ya lleva 1 año y moneditas. Claro. Por lo que bueno, nuestro balance es negativo porque habría la posibilidad de que la empresa que tiene la licitación querría que se caiga
porque ya los números no cierran y bueno, como bien sabe todo el que viva en La Pampa, don Jorge no modifica sus números, no qué inflación, qué es eso. Los materiales de construcción son lo mismo hace un año que hoy, entonces él no te va a modificar los números, es tonto. Es un panorama negativo el que se viene, ¿no? Sí, por eso es negativo. necesario el trabajo en conjunto, algo que están comenzando nuevamente a hacer. Estamos reanimando, sí, por lo menos de mi parte. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, estudiante de Historia. De mi parte voy charlando con mis compañeros para hacerles tomar conciencia de la necesidad de estas fuentes desde dos puntos de vista, creo yo. Por un lado, de un punto de vista altruista, donde las fuentes cobran el valor que tienen para la preservación de nuestra memoria, ¿sí? Estamos en una época donde, a ver, la memoria es tema de sobremesa en un montón de lugares. Bajar un cuadro es preservar la memoria, buscar desaparecidos es preservar la memoria. Bueno, conservar nuestras fuentes también es preservar nuestra memoria. Desde el punto de vista altruista, desde el punto de vista de estar enamorado de esta hermosa sociedad, cuidar las fuentes históricas es necesario. Desde el punto de vista egoísta, que los hay, ¿sí? Que los hay, y más en un ambiente donde se manejan profesionales, como es en la investigación, las fuentes son iguales de necesarias, porque quieras o no, las necesitas para comer. Claro. Ese es el mensaje que yo trato de difundir entre mis compañeros. No lo quieren hacer por una preservación de la memoria, no lo hagan. Háganlo porque van a vivir de eso. Seguro. Sí, de algún lado hay que convencerlos, digo yo, tienen que ver que esto nos influye a todos. Mamá que manda al nene al colegio, ¿con qué se piensa que eso es en los manuales de historia? Claro. Sí, eso desde por ahí puntualmente desde el sector del grupo de estudiantes de historia, el grupo de estudiantes de distintas carreras relacionadas, pero el valor también que representa para toda una sociedad, ¿no? Tener este archivo. Por supuesto, pero no es algo, no nos quedemos con que es algo del gobierno de aquí. Hay ejemplos, por ejemplo, de Cala, una de las empleadas que trabaja, que está muy unida a nosotros, al archivo. Nos contaba que los gobiernos municipales de otras localidades, qué sé yo, por ejemplo Castex, creo que era un ejemplo, para la celebración de los centenarios, organizan un archivo histórico municipal por medio de una ordenanza municipal, ¿sí? Llevan gente del archivo histórico provincial de aquí allá para acomodar y organizar archivos, y luego de la celebración los archivos se cierran y se despide a la gente. O sea, es un adorno el archivo, ¿sí? Y estamos ante un gobierno que, si no es una obra piramidal, monumental, onda megaestadio, sí, Medasur, Medautódromo se llamará también, ¿se llama Medautódromo? Sería re estúpido. Megachorro, el de la laguna, está re bueno, ese me encanta. Si no es una obra piramidal, no. Esto es una estupidez, seamos sinceros, es una estupidez. Lo que hay que hacer es, las reparaciones son muy básicas. O sea, ¿en qué condiciones estaba este material? No, asqueroso, repugnante, o sea, literalmente te podrías enfermar. Un archivo no es un edificio normal, no es una casa como era el archivo que tenemos nosotros ahora mismo, y como calculo que va a seguir siendo. Un archivo es un edificio que tiene que tener una temperatura adecuada para cada tipo de fuente, ¿sí? Una ventilación adecuada, ¿sí? Aires acondicionados funcionando todo el tiempo, salas específicas para los diferentes tratamientos de los diferentes procesos, ¿sí? Que lleva un documento desde su entrada al archivo a su acceso al público. Para que tengas una idea, una hoja, digamos, del Molino Warner, ¿sí? Una hoja de sueldos, ¿no? Llega en un bibliorato enorme lleno de moho, de hongos, ¿sí? Eso tiene que estar en una habitación especial porque el moho y los hongos se contagian a otras fuentes. Bueno, claro. Acá no. Acá el lugar donde la chica está trabajando, fichando fuentes, al lado tiene a otra chica trabajando, sacándole el moho a las fuentes. Claro. O sea, es insoluble. Condiciones deplorables. Sí, deplorable. ¿No? Hay agujeros en el techo donde esta es una anécdota, ¿no? Cuando fui la última vez para hacer el video que se difunde por internet, después se los paso, así pueden tener el link en su página, donde están las últimas imágenes. Está en la página, está en plan B. Perfecto. Están las últimas imágenes del archivo histórico antes de que se cierre definitivamente y antes de que nos prohibieran las entradas con cámaras a un edificio público. Re interesante eso también. Yo me metí hay un entretecho, entre el techo de chapa hay un entretecho lleno de vigas oxidadas,
Yo me metí para sacar un par de fotos y salí porque había algo vivo. ¿Me entendés? Y uno se ríe porque no le queda otra, pero tendríamos que estar llorando. No puede ser que esto sea así. Hay cañerías al descubierto, hay cables colgando de un lado a otro. Hay un cartel que dice: por favor no encienda las luces, se llueve. Hay una colección hermosa, negra, te morís la colección de baldes que hay. Hermosa colección de baldes, tenés de todos los colores que quieras. Sí, cada vez que llovía era noticia, ¿no? El edificio del archivo, lamentablemente. ¿no? Se levantaban las tapas de la fosa séptica. Claro. O sea, está preparado. Si al gobierno no le pica todavía en la conciencia que, bueno, son fuentes históricas, yo le aviso, don Jorge, que hay una caja que se llama 50 años de peronismo. Al menos salen de eso, qué sé yo, porque a veces flota en mierda, literalmente flota en mierda. Hoy a las 18 vamos a estar realizando una nueva reunión para informar a la gente de algunas novedades. A continuación paso a nombrarte algunas. Va a ser en el aula 212 de la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional de La Pampa, el edificio de la calle Gil, segundo piso de la facultad. ¿Sí? Cualquier cosa preguntan en el departamento de alumnos, la van a guiar, o a cualquier estudiante. Invitamos no solo a estudiantes, no solo a docentes, invitamos a cualquier persona que esté interesada. La universidad es un edificio público, pueden ir con cámaras, no como a mí que no me dejan entrar con cámara al edificio público. Y bueno, vamos a informar de un par de novedades y de cómo vamos a actuar este año, ¿sí? Principalmente, como novedad principal, tenemos el asunto de que la universidad tomaría cartas en el asunto, ¿sí? Brindaría apoyo institucional, o esto por lo menos nos ha manifestado Malvendres, Sergio Malvendres, en una reunión que tuvimos hace unas 2 o 3 semanas, yo y Mirta Sin con él, donde, bueno, a través del Consejo Superior y Directivo llegaría el apoyo institucional de la universidad a este grupo autoconvocado, y no solo a nosotros, también hay otras asociaciones de patrimonio, por ejemplo, la Asociación de Patrimonio, que también están interesadas en el asunto y tienen un actuar paralelo a nosotros. Bien. Así que bueno. ¿Han podido comunicarse con la subsecretaria de Cultura, con Analía Caballero? Aún no hemos reanudado las comunicaciones. Bien, todavía no. No, porque primero nosotros trabajamos como un grupo horizontal, y todo lo que se decida llevar a las diferentes esferas tiene que ser consensuado, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cuál es el verdadero actuar, porque el año pasado sí nos comunicamos, dialogamos, sí, hubo reuniones, incluso muchísimas reuniones tediosas, improductivas, como quieras decirle, y siempre estuvimos con muy buena disposición, ¿sí? Entonces por ahí es tiempo de cambiar el modo de actuar. Sí, porque si uno no lo logra por ese laberinto burocrático que te arman para que vos te canses a mitad de camino, si uno no lo logra por ese laberinto burocrático, lo tiene que tratar de hacer por otro lado. ¿Ese material dónde está hoy? Hoy está en un... ¿le puedo decir galpón? En un galpón, sí, es un galpón. ¿Viste la escuela hogar que está en la Juan B. Justo? Sí. Bueno, hay una parte de esa escuela hogar que hace unos cuantos años, antes del neoliberalismo, vamos a decirle, funcionaba una escuela técnica, ¿sí? Antes del neoliberalismo eso era una escuela técnica, ahora que no tenía nada, se llenó con toda la fuente histórica. Don Jorge no quiere pagar un alquiler, entonces, bueno, a ver qué lugar tenemos disponible. Un galpón, ¿sirve para la fuente histórica? Sí, mándalo. Así ¿Y que ustedes pueden consultar ahí en este tiempo? O sea que están imposibilitados de trabajar también, ¿no es cierto? Fue lo último que intentamos hacer el año pasado, pedir un par de fondos. Para organizar en fondos son una forma de clasificar las fuentes históricas. Y por ejemplo, el fondo tierra, toda la documentación correspondiente a tierra, ¿sí? Pedimos un par de fondos para que la universidad pudiera cumplir con ciertas responsabilidades que había asumido, ¿sí? Entre ellos libros de algunos pueblos. Creo que el de Hacha está en proceso. A lo que se nos respondió que no, por el simple hecho de que no se puede acceder a esa documentación por una cuestión de espacio. O sea, es acotadísimo. Es acotadísimo, no se puede circular. Hay un par de ventanas solamente, ¿sí? Así que no sabemos qué pasa cuando llueve, no sabemos qué pasó en el verano con este calor. Yo insisto, no es cualquier cosa, son documentos que tienen 50, 60, incluso creo que hay documentos de 1890 ahí. No estamos hablando de un libro común que lo dejas al sol y no pasa nada, estamos hablando de cosas que
ya llevan sus añitos y que hay que cuidarlos un poquito más, ¿no? Así que no, en respuesta no se puede consultar y no hay un panorama positivo ahí. Claro. Bueno, Pablo, reiteremos la invitación para todos aquellos quienes se quieran sumar en esta movida. Es interesante, así que está bueno que se prendan, ¿no? En esto. Sí. Hoy a las 18 horas. En el aula 212 de la Facultad de Ciencias Humanas, segundo piso, en la Universidad Nacional de La Pampa, el edificio en la calle Gil, frente a la plaza. Bien, muchas gracias por acercarte. No, bueno, Nerita. 10 de la mañana, 39 minutos, hablábamos con Pablo Goethe, integrante del grupo de autoconvocados por el Archivo Histórico Provincial. Esta lucha que viene ya desde hace tiempo, desde hace muchos años, en este pedido de que se pueda acceder a un nuevo y mejor edificio para este archivo y para todo este material tan necesario para mucha gente y para todos como sociedad. Archivos en relación. Pasó algo entre el 13 de mayo y el 17 de mayo. Ya hay un pronunciamiento oficial, institucional, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Y hay una convocatoria, estaban invitando para la reunión del 13 de mayo. Bueno, el lunes 3 de junio, nueva asamblea de los autoconvocados para que vengan los vecinos que les interesa en la historia de su barrio, que participan en comisiones vecinales, todos los estudiantes de periodismo, de ciencias humanas, de lo que fuere, efectivamente, pueden estar el lunes 3 de junio a partir de las 6 de la tarde, planteándonos, bueno, cómo se sigue con las estrategias para lograr el compromiso del poder político, para lograr un nuevo, como lo planteaba Pablo, un edificio con las características de un archivo histórico. Ahora quiero mencionar qué dice la declaración del Consejo Directivo de Ciencias Humanas. Bueno, dice que considerando que el grupo de autoconvocados, a los cuales pertenece Pablo, y gracias Nadia por esa nota que nos pasaste, dice que está integrado por estudiantes, docentes, investigadores, personas preocupadas por la preservación del patrimonio cultural. Bueno, considerando que, como describen la situación, es un perjuicio para la preservación de materiales, que se afecta a las tareas de los becarios, de los investigadores, de los docentes, que se ven perjudicados los que están realizando los trabajos de tesis. Bueno, hace una serie de consideraciones. Aclaran que comparten las preocupaciones vertidas por el grupo de autoconvocados y todas estas consideraciones los lleva al Consejo de Ciencias Humanas a declarar la preocupación, a señalar que efectivamente se impide la consecución de los proyectos, también desde el punto de vista institucional, y bueno, hacen un aval a la solicitud realizada por el grupo de autoconvocados. ¿Para qué? El gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Obras Públicas, arbitre los medios para la pronta finalización de la obra de refacción del edificio Fernando Arauz del Archivo Histórico. Bueno, eso ni comenzó y estamos insistiendo en que debiera haber un nuevo edificio y es lo que se pide aquí, así como también destine los recursos económicos necesarios para la construcción de un nuevo edificio propio y específico que garantice una adecuada conservación y preservación de los materiales. Bueno, se emite copia de esta declaración a la ministra evangelista de Educación, al ingeniero Varela, a la profesora Norma Durango, como presidenta de la Cámara de Diputados, a la profesora Zink y al estudiante Goethe en representación del grupo de autoconvocados. Ahora, efectivamente acá la preocupación coyuntural es el trabajo que está impedido para los investigadores, pero la cuestión es muchísimo más amplia y es efectivamente el peligro de no democratizar estos archivos que necesitan aire y necesitan socialización si estamos realmente pensando en avanzar en democracia.
Ahí tenés un ejemplo de los archivos activados, repensados con aire, bueno, provocan otra versión, una más de Libertango, en este caso por un grupo noruego. Archivos puestos en relación. El siguiente audio es la mitad, 2 minutos, de la voz de Nicoletti hablando hace 11 años, diciendo: la colección Canal 3 va al lugar indicado. 2 puntos, Archivo Histórico Provincial. Allí tienen presupuesto, gente, condiciones. Y los otros 2 minutos es un audio de hace un mes atrás, bueno, reconociendo algo de los tremendos errores políticos que tienen que ver, bueno, con autocracias, que tienen que ver con arbitrariedades. De modo tal que pusimos la misma voz con 2 audios, 5 minutos, los 2 primeros de hace 11 años, separados por una cortina musical. Bueno, ¿qué pasa hoy? Adelante entonces. El organismo específico del Estado provincial tiene lugar, tiene ley, tiene recursos, tiene personal idóneo y tiene una perspectiva para cumplir con este material mucho mejor, por supuesto, que el destino que 30 años para atrás certifican del material de Canal 3, el histórico. Se cuestionó, no los diputados, pero como al efecto sirve la respuesta, que no estaba suficientemente apto el edificio de la Subsecretaría del Archivo Histórico. El sitio donde está ya colocado este material fílmico y de video es no solo perfectamente apto, sino que está integrando el plano de las reestructuras de ese edificio, que incluyen, aparte de los techos y demás, demarcaciones internas que lo van a adecuar y a crear. Porque otra cuestión que se decía es que no estaba preparado. ¿Cómo va a estar preparado si todavía no hemos empezado? Hay que abrir efectivamente una salita de video, una salita de audio. Si va un particular, quien fuera, a mirar algo, donde lo ve, tiene que tener su lugar, qué sé yo. Bueno, todo esto está en proceso. Pero además, por si los señores diputados no han tenido oportunidad de ir al archivo histórico, yo me tomé el trabajo aquí gratuito de sacar fotocopias para que observen con la tranquilidad cómo están colocadas esta inmensa preocupación de alguna gente. De manera que yo entiendo la preocupación, solo la puedo encuadrar en una intención de saber qué pasa, pero puedo darle la absoluta seguridad a los diputados que esto no solo es lo correcto, no solo es lo razonable, no solo es lo apropiado. No hay algo que se le pueda reprochar a este trámite, porque además estamos cumpliendo una ley de esta propia legislatura. Esto es respecto del archivo histórico y el traspaso a este organismo del material fílmico y de video que posee Canal 3, de que no pierde nunca por esta ley la titularidad el organismo que entrega, o sea, Canal 3. Ya en democracia fuiste director de Canal 3. Y buscando, se dieron distintas situaciones respecto de tu posición con los archivos de Canal 3, hasta en algún momento Irene Meca denunciaba que vos querías tirarlos al diablo. Sí, pero a ver cómo te digo, yo tuve muy mala prensa en muchos aspectos, pero respecto al archivo, fíjate vos, yo hice el convenio con Cultura, que existe, yo lo hice, cuando Norma Durango era directora de Cultura, con un compromiso que debía cumplirse en el tiempo de adquisición de elementos técnicos para la digitalización y todo aquello que es necesario, porque yo sí encontré todo tirado en el canal. Tirado cuando hay una mirada como la de Irene, que busca
una defensa del patrimonio como cuestión prioritaria en su esquema de valores. Cuando vos tenés, como aquí, que sacar la radio al aire, la verdad que si hay un libro tirado allá, hoy no es tu problema. No me estoy justificando. Sí digo que alguien debe ocuparse de eso de tal manera de que no ni se pierda y que sí pueda ser conservado. En la gestión mía respecto de esto, hice lo que honestamente pude, que fue trasladar lo que era viejo, porque un archivo es un archivo, una pila de cosas viejas es otra cosa. Trasladar esta pila de cosas viejas a cultura, al archivo, para que efectivamente se inicie una tarea de rescate. Puede, no, seguramente cometí algunos errores de tipo, por ejemplo, me acuerdo que se me achacaba muy mal el no salvataje del equipamiento viejo. Bueno, puede ser. O sea, la máquina de telecine vieja, un montón de instrumentos muy antiguos, puede ser. Pero mi espíritu de ninguna manera fue, ¿cómo te digo? Estropear eso, al contrario, lo que hice es lo que te cuento. Nelson, ya casi cerrando la nota, vos, desde tu lugar, ¿te ves interesado, ves realmente la posibilidad, en realidad más que el interés, la posibilidad de que en algún momento se revise la posición de los medios en la dictadura, digo, y en consecuencia cómo se manejan hoy o cómo se vienen manejando, y que en algún punto sean juzgadas las personas, los cómplices civiles en La Pampa? La verdad que no creo. No ves posibilidad. No. 5 minutos entonces, la misma voz, Nelson Nicoletti, director de Canal 3, responsable, subsecretario de medios también. Digo, en 5 minutos, su voz hace 11 años diciendo, es el lugar indicado, hay recursos, hay gente, hay compromisos. Y Durango que lo refrendaba diciendo, será un orgullo del pueblo pampeano. 11 años después, triste y dramáticamente, el archivo histórico está cerrado y adentro está la colección de Canal 3 sin acceso democrático. Por ejemplo, para hacer exactamente esto, poner en relación los archivos. Los chicos de la Orquesta Infantil y Juvenil de General Hacha es la introducción para el núcleo de este Archivos y Pantallas. Precisamente la entrevista con el sociólogo, politólogo Atilio Borón, investigador, donde da cuenta de la necesidad imperiosa precisamente de las fuentes desde una comprensión del pasado para el presente, pero también para desarrollar las estrategias para efectivamente lograr cambios sociales. No cedía la tentación de interrumpir el pensamiento de Atilio Borón con música, pero sí, cuando él habla de su gusto musical, allí habrá algo de música. Pero mientras tanto, 33 minutos de Atilio Borón planteando por qué son importantes los archivos para todos nosotros. Estudiemos historia, no estudiemos historia, digamos como seres sociales, con responsabilidad y con deseos de ver un mundo mejor que efectivamente es posible. Entonces ahora sí, la voz del doctor Atilio Borón. ¿Cuáles han sido sus caminos hacia el magma
de los archivos y también los bloqueos, ¿no?, que habrá tenido. Bueno, Irene, mira, primero gracias por la entrevista, por darme la chance de tomar contacto, por favor, con el público de La Tosca, de la provincia de La Pampa, que realmente los tengo muy, muy en mi corazón por muchas razones, personales inclusive, a la provincia y a esa región del país, ¿no? Segundo lugar, decirte que el tema de los archivos es fundamental. Tocas un tema que en la Argentina casi está en el punto de catástrofe. Porque yo tengo, bueno, experiencia, la vida me ha llevado por varios países, ¿no es cierto? Y por suerte he podido, en función de eso, he podido conocer otras realidades, e inclusive en países que pertenecen a nuestra América, que no son países hiperdesarrollados ni nada por el estilo, el cuidado que hay con los archivos es muy, muy grande, y sorprende la desidia que hay en la Argentina en relación al tema archivos, ¿verdad? Le voy a citar las conclusiones del estudio que realizó Silvia Romano, del Centro de Documentación de Córdoba, en el libro Guía para los Estudios de Archivos Audiovisuales. Sí. Ella dice, el deterioro de los archivos es una cuestión crónica. Claro. La conciencia del deterioro es reciente. Ajá, claro. Pero nosotros hemos tenido, mira, problemas muy, muy serios, no solamente en archivos audiovisuales, sino en archivos gráficos, en la Biblioteca Nacional. Horacio González, una persona con cuya amistad me honro, más de una vez comentó el problema que tiene de no poder realmente hacer una tarea de conservar como se merecen esos archivos por falta de personal, por falta de espacio, por falta de recursos financieros, ¿no es cierto? Y la gente que trabaja, yo hace mucho que no voy al Archivo General de la Nación, también me señalan los graves problemas que hay en este momento para mantener un archivo en orden, que sea accesible, que esté a salvo del deterioro que produce el tiempo y todo lo demás. O sea que estamos hablando acá de un tema fundamental, porque además los archivos no son simplemente cosas del pasado. Los archivos tienen que ver con el hoy de la Argentina. Es decir, un archivo es como la memoria que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Yo no puedo ser Atilio Borón si me olvido de lo que me pasó a mí hace 20 años atrás. Si eso me llega a pasar, yo soy un zombie. ¿Te das cuenta? Y hasta casi te diría que el riesgo que corremos es convertir a la Argentina en un país zombie, ¿verdad? Sin archivos que estén a la orden del día, que estén adecuadamente preservados, que estén digitalizados. Nosotros, por ejemplo, vos comparás las bibliotecas nacionales de algunos de los principales países de América Latina, Argentina queda en una posición muy, pero muy, muy desmedrada. La Argentina, digamos, tiene en este momento una biblioteca nacional que no se compara con la de México, no se compara con la de Brasil, no se compara con la de Chile, no se compara con la de Perú. O sea, estamos mal, muy mal. Por eso me interesó mucho el tema de ¿te das cuenta? Y tenemos que recuperar el terreno perdido. Le voy a citar al profesor Pitaluga, que da clases en la Universidad de La Pampa, viaja y le hice un reportaje donde dice, en los últimos 30 años no hubo reclamos fuertes y sostenidos por parte, por ejemplo, de los investigadores, de los historiadores. Y fue muy duro el señalador, así concretamente. Es cierto. Tiene razón Pitaluga, tiene razón. Pero bueno, ¿querés que te diga una cosa? La contracara de eso es que tampoco ha habido reclamos fuertes y sistemáticos de los investigadores sobre el escándalo del INDEC. Digo, si a mí vos me pedís ahora, bueno, a ver, trace un perfil de lo que es la estructura social o ocupacional de la Argentina hoy, no te lo puedo dar. No te lo puedo dar porque simplemente se acabó la fuente de datos que teníamos hasta el 2007, que eran las estadísticas del INDEC. No te puedo decir cuál es la línea de pobreza real. Fíjate que el debate en la Argentina llega a niveles extremos, grotescos. Por una parte, el discurso oficial te dice que tenemos 5% de pobres en la Argentina, que es la cifra que tiene Dinamarca, por ejemplo, o Holanda, y los consultores privados te dicen que tenemos 35-40, que me parece también elevada, pero está más cercana a la realidad. Los estudios más rigurosos que hay en este momento, que los hace una persona que dirige el Observatorio de la Deuda Social en la Universidad Católica,
que es Agustín Salvia, te dan un número cercano al 28 o 30%. Y es el número que más o menos, cuando uno mira otros fragmentos de datos que se consiguen a nivel provincial o municipal, te da más o menos por ahí. Pero bueno, el hecho de que no haya habido una manifestación fuerte de protesta de los sociólogos, del Colegio de Sociólogos por el tema del INDEC, es un indicio de que no tenemos esa conciencia que tendríamos que tener, ¿no es cierto? Usted usa una palabra que nos instala en el campo de la psicología, quizá lo de los zombies, o el discurso esquizofrénico, el doble discurso. Ese deterioro de los archivos, ¿se puede emparentar con miradas políticas siempre de coyuntura, la ausencia de políticas públicas sostenidas? Mira, yo tengo una tesis que es muy porque fuerte. No son secretos de la OTAN, ¿no? No son secretos de la OTAN, pero yo creo que lo que yo vengo diciendo hace ya muchos años, y a veces no se entiende y me critican mucho por esto, digo, la Argentina es un país que tiene una constitución estatal muy débil. Es un Estado muy débil el argentino, muy débil, muy pobre, que no tiene muchos recursos, te das cuenta, y entonces, como esto no son cuestiones absolutamente prioritarias, uno tras otro los gobiernos han dejado caer eso. Escúchame, este país demoró 35 años en construir una biblioteca nacional. Esto es un indicio. Esta biblioteca en un país como Ecuador o Bolivia se construye en 2 años, 3 años. Hoy, claro, en Ecuador y Bolivia hoy hay una conciencia de la cultura muy, muy acendrada, que creo que no tenemos en la Argentina. Bueno, usted sabe que en La Pampa está el autódromo, que es un orgullo nacional, y está cerrado el archivo histórico. Bueno, pero esto revela las prioridades, pan y circo. Pan y circo, le das el circo, el autódromo, etcétera, estadios de fútbol. La Argentina está construyendo unos bonitos estadios de fútbol ahora. En provincias he visto, en el Chaco, he visto en San Juan, he visto en Salta, ¿verdad? Me gustaría que junto con los estadios de fútbol se construyeran también archivos o bibliotecas que pudieran, conservar el patrimonio de lo que es la memoria de los argentinos. Y no lo tenemos. Para mí, digo, la Biblioteca Nacional de Brasil, por ejemplo, que ahora está en Brasilia, está prácticamente en su conjunto digitalizada. Acá lo que tenemos digitalizado es una fracción absolutamente mínima. No tenemos personal suficiente, el espacio no alcanza, se necesita un nuevo edificio aledaño al edificio de la Biblioteca Nacional, se necesita incrementar notablemente el presupuesto de la universidad, se necesita incluso tener bibliotecarios especializados y formados, y en eso estamos muy mal. Por eso no me sorprende lo de los archivos. A mí me cuentan investigadores de hace un tiempo que había datos fundamentales de la Argentina, de la historia argentina, que estaban en los archivos en poco menos que acumulados desordenadamente dentro de cajas de zapatos. ¿Qué crees que te diga? Bueno, Fernando Martín Peña se metió en algunos depósitos con agua hasta los tobillos para recuperar fílmicos. Y el saqueo de Radio Nacional fue relatado concretamente acá, en Buenos Aires, por uno de los trabajadores que estaba allí, en la era Marvis, cuando había un contenedor que se iba a recuperar hacia la calle Maipú, sí, y otro contenedor que iba a la basura. Entonces fueron sacando de uno para pasar al que se recuperaba. Ahora, en La Pampa, que yo conozco, la respuesta de la cuestión presupuestaria no resiste ningún análisis. A nivel provincial, dices sí. Vos. Claro, puede ser, sí. Efectivamente lo vemos, porque si un canal público, pensemos en un canal público que tiene 29 millones de pesos de presupuesto, la respuesta de que el canal tiene 40 años. Claro. Ahora, entonces podemos emparentarlo con los guiones mentales de la improvisación y de toda la trama de amiguismo y los enclaves neocoloniales, tal cual lo lleva. Sí, son enclaves neocoloniales, pero fíjate, yo soy un obsesivo por el tema del imperialismo y todo lo demás, no voy a dejar nunca de subrayar ese aspecto, pero acá hay cuestiones que son muy endógenas, ¿no? Digo, una cosa tiene que ver con la mediocridad de la dirigencia política de este país, mediocridad que hace que realmente no tengan nunca una mirada de largo plazo y que siempre estén pensando en el mejor de los casos para las próximas elecciones. Entonces, digamos, hay excepciones, incluso digo, en el gobierno actual
¿verdad? En algunas áreas el gobierno ha demostrado tener una cierta sensibilidad para pensar en cuestiones de largo plazo, lo que se llaman políticas de Estado, me parece. Están tratando de hacer eso en el campo de la ciencia y la tecnología, en lo que es el CONICET. Pero claro, llevamos un retraso de más de medio siglo en esos temas. Esa mediocridad de las dirigencias, para plantearlo rápidamente, ¿fue increyendo con el menemismo? Sí, yo creo que sí. Y por otra parte, lo que hace el menemismo es algo terrible, de las muchas cosas terribles que hizo el menemismo, que fue toda esta reestructuración, esta reforma del Estado, ideada por Cavallo, ¿no es cierto?, que es un personaje inimputable absolutamente, o que, si uno lo imputa, responde a los peores intereses de la Argentina, que hizo que la Argentina se deshiciera en la Administración Pública Nacional de los mejores cuadros que tenía en ese momento la Administración Pública Nacional. ¿Por qué? Porque le resultaba más barato reemplazar a gente con 25 o 30 años de antigüedad en sus cargos por gente más joven, menos formada, en muchos casos gente que eran simplemente punteros políticos o colaboradores políticos de muy bajo nivel, y entonces el resultado que tenés es un Estado que gente que realmente no tiene mucha idea de lo que está manejando. Pensá vos, que es el tema del secretario de Transporte actual a nivel nacional, un hombre bien intencionado, pero su única experiencia había sido dirigir una pequeña localidad, un suburbio de la ciudad de Rosario, y no tiene ni idea lo que es el transporte marítimo, el transporte ferroviario, el transporte carretero, el transporte aéreo. Es un tema que, y sin embargo está ahí, ¿no es cierto?, haciéndose cargo. Me acuerdo de Ibrahim al-Ibrahim. O Ibrahim al-Ibrahim, que lo pusiste al frente de la aduana más importante del país, en la época de Menem, en Ezeiza. Digo, hay un tema de la degradación del Estado que ha traído consigo el neoliberalismo, hizo que, dijera, el Estado puede ir cualquiera, no hace falta ningún nivel de capacitación, de profesionalización. Esto ha empezado a cambiar. La verdad que hay que decir las cosas tal cual son. Comienza una recomposición lenta, pero por lo menos comienza con el kirchnerismo, ¿verdad? Pero es insuficiente. Y es una recomposición que comienza en algunas áreas, vuelvo a decir, en ciencia y tecnología, en lo que es CONICET, que en la universidad ha habido un esfuerzo realmente muy notable que se ha hecho, no así en otras áreas. Y te digo, y las administraciones públicas provinciales están en una situación igual o peor, con gente que realmente no tiene competencia. O sea, gente incompetente con un Estado pobre que no tiene recursos te lleva a que en una situación como hoy, por ejemplo, el día de hoy, fíjate vos qué curioso, resulta que en horas de la mañana a Buenos Aires llegan muchos aviones de larga distancia, procedentes de Estados Unidos, procedentes de otras partes. No pudieron aterrizar en Ezeiza, tuvieron que ir hasta Asunción a aterrizar. ¿Por qué? Porque en este país, con un poco de neblina, se paraliza el transporte aéreo. Te digo, yo he vivido un buen tiempo, por ejemplo, en Inglaterra, en donde la neblina es de todos los días. Y la neblina es neblina espesa, que te digo que vos te das cuenta que el avión aterrizó cuando sentís el ruido, porque no ves la pista, no la ves. O sea, la neblina está a un metro y medio del suelo, y vos te das cuenta de que aterrizaste por el ruido. Y todo funciona normalmente. En un país que tiene capacidad tecnológica para producir radares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa naturalización de lo que debiera ser escandaloso. Claro, exactamente, que lo asumimos como una cosa, como una fatalidad del destino. Cuando Dios quiso que en la Argentina los aviones no puedan aterrizar porque hay un poco de neblina. ¿Hay discursos sociales que lleguen a contrarrestar esa batalla cultural? No, ni siquiera hay una batalla. Ojalá, yo digo, algunos pocos tipos como yo estamos hablando de esto, pero no nos prestan, pero la menor atención, ninguna atención. Y hablas con funcionarios y te dicen, tenemos otras prioridades, tenemos el problema de la pobreza. Claro, por supuesto, yo no voy a anteponer el tema de los radares aeronáuticos al problema de la pobreza, pero ¿por qué pensar esto o lo otro? Tenemos que hacer las dos cosas.
pero todavía no hay acuerdos, digamos, mínimos en pensar que un archivo es estructurante. Mira, un archivo es fundamental, te digo. Vuelvo a repetir, yo creo que es un tema, y me agrada y me complace saber de que ustedes están preocupados por esto, y ojalá que tenga impacto nacional, y ojalá que cuando yo digo que la Argentina es un país zombie, rebote y aparezcan los medios y de repente alguno me llama, ¿viste? Porque así son las cosas. Digo, un país zombie porque como no tenés la memoria accesible, entonces no sabés muy bien, ni siquiera sabés quién sos. Ese es el problema. Y acá tenemos que hacer un enorme esfuerzo para reconstruir los archivos, ¿verdad? Salvar lo que ahora podemos salvar. Yo creo que acá se impone, digamos, una tarea que es la de la reconstrucción del Estado en la Argentina. Por eso la tesis fuerte: Argentina es un país casi sin Estado. Tiene lo que parece un Estado, en la apariencia estatal, pero un Estado es una institución compleja, que tiene una burocracia bien formada, eficiente, que tiene recursos disponibles para movilizar lo que sea necesario a los efectos de lograr los fines, en este caso garantizarle a las sucesivas generaciones de la Argentina conocer cuál fue nuestro pasado. Y eso cuando no tenés archivos no lo podés hacer. Y eso cuando no tenés un INDEC en serio tampoco lo podés hacer. Entonces hoy estamos sumidos en una bruma de confusiones acerca de cuál es la real dimensión de la pobreza en un país como la Argentina. Y a veces hay debates que se arman porque no hay datos ciertos. O sea, es como cuando vos tenés un chico que está con fiebre. Bueno, una cosa es que tenga 2 líneas de fiebre, otra cosa es que tenga 40 y esté volando. Cuando no sabemos si tiene 40 o tiene 37,5, hay una tremenda discusión acerca de qué hacemos con ese chico. ¿Qué remedio le vamos a dar? Si tiene 40, 41, tenemos que aplicar una terapia. Si tiene 37, 37,5, 37 no, pero 37,5, 38, otra terapia. Acá no sabemos. La pobreza es un problema del 5%, bueno, entonces elaboramos un programa de política antipobreza focalizada y con eso lo tenemos resuelto. Si es 30% o 28%, estamos en un problema completamente diferente. Pero eso requiere trabajo de archivo, trabajo de documentación, ¿no es cierto?, que es un derecho ciudadano. Nosotros no estamos pidiendo un privilegio para los investigadores, De ninguna manera. Yo no estoy, Irene, para nada pensando en mis colegas. Estoy pensando en mis hijos, en mí mismo, en mi mujer, en mis amigos que somos ciudadanos de este país. Tenemos derecho, el pueblo quiere saber, ¿no es cierto? Decían el 22 de mayo de 1810, una fecha casi exacta. Bueno, tenemos derecho a saber. Yo quiero tener un buen archivo nacional y queremos tener buenos archivos provinciales, porque esos son fundamentales para saber qué es lo que podemos hacer y quiénes somos y a dónde vamos. Uno de los subsecretarios de Cultura, cuando se llovía el archivo histórico, mandó a comprar baldes. ¿En La Pampa, La Pampa. Hay que hacer un juicio por traición a la patria, o algo así. No sé si es la categoría jurídica que se aplica, pero es una barbaridad. Por lo menos incumplimientos de deberes de funcionario público. Absolutamente. Pero más allá que eso. Más allá, porque atentar contra la memoria de una nación es algo mucho más grave que el mero incumplimiento de los deberes de un funcionario público. Pero las lógicas pragmáticas son tan perversas que todo el tiempo obligan a la violencia de argumentar esto que estamos diciendo. Claro, eso, y además el hecho de que no ha habido una educación ciudadana por parte de los gobiernos, de todos los gobiernos, para educar a la gente en cuáles son sus derechos y qué es lo que la gente tiene que exigirle al Estado. Esto es algo que hace muchos años, yo te diría que tal vez en los últimos, te digo, desde el peronismo para acá, desde el 45 para acá, ha habido solo un par de gobiernos que más o menos insistieron en ese tipo de cosas. Y lo hicieron débilmente, ¿no es cierto?, a sí mismo. Cuando no se ve la presencia en lo cotidiano del archivo, como estrategia para achicar la brecha. Sí, es para achicar la brecha de la injusticia, de la desigualdad. Entonces yo creo que es un tema que es muy importante instalar a nivel ciudadanía. En un momento dado usted mencionó a los medios, así como al pasar. Y uno de los reportajes, el 9 de junio, estoy haciendo reportajes hacia el 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, por UNESCO. El reportaje anterior, que va a salir después de con Cristina Mucci, se queja de la reticencia de los intelectuales a debatir. Felizmente ahora por internet podemos ver Los Siete Locos y podemos ver los aportes que usted ha hecho. Esa reticencia a esta altura debiera estar resuelta
Porque la dinámica, dicen, en la televisión no se puede pensar. Eso es un mito. Depende de qué televisión, digamos. Yo creo que hay, yo creo que es posible pensar según algunos programas, según cómo se... O sea, el medio no necesariamente te limita el pensamiento. Yo creo que, por ejemplo, ese programa que vos decís de Cristina Muche, me hizo una entrevista extraordinaria a Cristina. Me dio chance de hablar 20, 25 minutos, que es mucho, un tiempo televisivo es mucho. Una cosa es cuando uno está en una mesa redonda que te dejan hablar 2 minutos, 3 minutos, y claro, no puedo decir nada. Cuando pongo el ejemplo, que no es mío, es de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto?, hablando de este tema, que dice, en Francia, en un programa que se las daba de muy pluralista y abierto, un conductor le pide a un militante comunista que diga, bueno, a ver, explique usted en 3 minutos por qué el comunismo, el socialismo es superior al capitalismo. Bueno, ahí ya con esto evidentemente te liquidó, porque eso no se puede hacer así en la televisión, pero es posible tener una televisión pública, ¿no es cierto?, que se convierta en una caja de resonancia de grandes debates nacionales, pero eso supone una concepción política que en la Argentina no existe. Hay una visión muy equivocada de lo que es la televisión pública, que viene desde tiempos, yo sería casi desde que yo me acuerdo, ¿no es cierto? Y que ningún gobierno alteró esa línea. No lo alteró Alfonsín, no lo alteró Menem, no lo alteró todo lo que vino después, ¿no es cierto? La idea de que la televisión pública es una televisión del gobierno, y más que del gobierno, del partido de gobierno, y más que del partido del jefe del partido de gobierno. Entonces, estamos mal. Bueno, esa ha sido la historia. De todos los gobiernos. En La Pampa lo hemos vivido. Me imagino, pro Marín, claro. pro Berna, Claro, sí claro. Marín y si Berna, así. Claro, y eso no sirve para nada. Y eso hace que los intelectuales en este país sean tan poco prestigiados. ¿Te das cuenta? Quería preguntarle si un discurso contracultural o contrahegemónico, mejor dicho, ¿no podría tener un aliado en Internet? Porque uno puede escuchar a Atilio Borón a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde vía YouTube ahora. Sí, pero si Atilio Borón dice algo que no les gusta demasiado a quienes controlan la Internet, me sacan del aire, como ya lo hicieron varias veces. O sea, yo hice una nota un poco crítica, o bastante crítica, sobre el Papa Bergoglio, y estuve 3 días colgado fuera de la red. Digo, la red no es un espacio libre. Yo creo que ahí hubo varios sociólogos que se metieron, digamos, en una argumentación que no tiene ni pun ni pie ni cabeza, pensando de que el Internet era un espacio de la libertad absoluta. No es así. La Internet está muy controlada, muy controlada. Digo, yo escribí un libro que se publicó hace poco, no tengo aquí copias para darte, pero bueno, es América Latina en la geopolítica del imperialismo. Pues se agotó la primera edición, están saliendo ahora la segunda, y creo que abajo hay, en la librería todavía puede haber algunas copias, en donde yo pongo ahí la denuncia de una organización de los derechos civiles de los Estados Unidos, una organización que no es de izquierda, que te digo es bastante liberalota, ¿no es cierto?, pero que puso el grito en el cielo. Se llama la American Civil Liberties Union, ¿no?, la ACLU, la Asociación Americana por las Libertades Civiles, que hacen una denuncia diciendo que estas 17 o 18 grandes agencias del gobierno federal norteamericano espían cada día aproximadamente 1.200 millones de mensajes de texto, correos electrónicos y telefonemas de teléfonos celulares. Entonces digo, y esto además, esto está a cargo de un ejército de robots, que cuando vos mandás un mensaje y decís la palabra revolución, socialismo, para ni te digo si decís Al-Qaeda o Ben Laden, al toque salta eso, te lo deriva a un canal en donde aparecen ya no robots, sino personas que hacen los análisis, quién manda, a quién lo manda, qué es lo que dice, en qué contexto. Entonces digo, tenemos la posibilidad, la Internet nos da una posibilidad, pero no seamos ingenuos de pensar de que podemos ir demasiado lejos. Hay que tener mucho cuidado y utilizar algunos lenguajes metafóricos que desvíen la atención de nuestros sensores en la Internet, porque de lo contrario a mí me sacaron 2 o 3 veces de la red así de un sopapo y no hubo manera. Protesté, hice de todo, pero estuve 2 o 3 días colgado afuera. Es muy serio la cosa. El control, mira, los europeos, vos sabés que toda la Internet a nivel mundial tiene 4 nodos que son los que facilitan y posibilitan el tránsito, el flujo comunicacional a nivel mundial.
Los 4 nodos están ubicados en los Estados Unidos. Hace 4 o 5 años hubo una gran conferencia internacional sobre la Internet y la organización de la Internet. Y los europeos, no Irán, no Venezuela, no Cuba, los europeos dijeron, bueno, queremos que uno de los 4 nodos esté en Europa. Y Estados Unidos los dejó, pero les dio un portazo y le dijo, como decía Menem de la Ferrari, los nodos son míos, son míos, son míos, y no socializó nada. Y los nodos esos están muy controlados por las agencias de inteligencia, que te digo, son 16 o 18, se me escapó un poco el número ahora, con tantos números que tengo en la cabeza, están controlados por esas agencias de espionaje en los Estados Unidos. Entonces, podemos utilizar, yo utilizo intensivamente, vos fijate en la Internet, tengo una página web, tengo el Facebook, tengo el Twitter, tengo todo, pero soy muy consciente de que muchas de las cosas que digo, en algún momento me las cortan o ciertos mensajes nunca llegan o no me llegan. Ahora, hablando de archivos en la Internet, no con números sino con palabras, sí está una de sus charlas con Chomsky. Ah, sí. Y usa 3 palabras increíbles que son inoperantes, brutos, torpes, y usted las repite. Sí. Cuando uno supone unas estrategias altamente elaboradas, y él está planteando, digamos... sí, la brutalidad y la torpeza. La torpeza. Claro, que la reemplazan y la sustituyen con una capacidad represiva fenomenal, ¿no? Pensá que hoy en día, Irene, el ejército, mejor dicho, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invierten, o sea, el gasto en Fuerzas Armadas, el gasto militar de los Estados Unidos equivale a la mitad del gasto militar mundial. O sea que todos los países juntos del planeta suman su gasto militar y apenas equivalen al de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ha desplegado una potencia militar inédita en la historia de la humanidad, lo que tantas veces dice Fidel, nunca en toda la historia de la humanidad una acumulación de poder de muerte tan grande en manos de un país como hay hoy en los Estados Unidos. Y eso tiene una deriva que es el control político, el control ideológico que ellos hacen de manera muy clara sobre todas aquellas poblaciones, sujetos, organizaciones, partidos, estados que son vistos como potencialmente subversivos de ese orden imperial. Cuando pensamos en términos de los espacios que es posible pensar y repensarnos en nuestras prácticas y en nuestros postulados, frente a todo ese poder de muerte, está viendo que avancen, por lo menos en la Argentina, los discursos hacia la vida y hacia la justicia están creciendo, aunque sea poniendo las palabras en debate, el foco en la justicia, los discursos que decía Nicolás Casullo, que tienen que avanzar los discursos de la solidaridad. ¿Usted está viendo que eso crece? Sí, ha venido creciendo. Ha venido creciendo y es un dato muy importante. Lo mismo que ha venido creciendo la politización de sectores de la sociedad argentina que antes no estaban para nada politizados, y eso es positivo, eso es favorable. De todas maneras tenemos una cuesta arriba muy fuerte, ¿no es cierto?, para avanzar, pero yo confío en que va a ir fortaleciéndose, ¿no es cierto?, esta nueva conciencia en la Argentina como para... Bueno, esa cuesta arriba, sí. ¿Necesita palabras nuevas o necesita recuperar palabras? Mira, yo creo que primero empecemos por recuperar las palabras, ¿no es cierto? Y después cuando sea necesario inventemos las palabras que haya que digo, utilizar. en Italia consumismo si los hay también en la zona norte, sí. Pero hay una calle Carlos Marx. Uh-huh. Entonces, sí, acá todavía no. Acá hay un escándalo. Acá, digamos, lo que pasa que hay una tradición muy macartista, muy fuerte, ¿no?, en la Argentina. Eso es muy digamos... ¿Qué será? ¿Una rémora del malinchismo? Yo creo que más bien eso tiene que ver con los legados de, el primer peronismo y todo lo demás, ¿no es cierto? Que el primer peronismo tenía ciertos elementos en su conducción muy reaccionarios, no era el caso de Perón, pero sí de alguna gente que estaba ahí, y tiene que ver también, y es muy importante marcar la autocrítica con los errores de la izquierda en relación al peronismo. O sea, la izquierda cometió un error fundamental
pero ¿no es cierto?, que nos ha costado, hasta hoy nos sigue costando muy caro, en la inadecuada interpretación de lo que era el peronismo como fenómeno sociopolítico, como fenómeno de masas. Y eso generó entonces una especie de macartismo muy muy fuerte, porque en la memoria histórica de los pueblos, no digo la memoria de los archivos perfectamente organizados y cuidados, pero digo en la memoria histórica de los pueblos, en la tradición oral, la izquierda quedó asociada con la derecha en la Unión Democrática, en el silencio ante los bombardeos de la Plaza de Mayo, que eso es un silencio absolutamente irresponsable y que produjo, digamos, una herida muy muy fuerte, lo cual hace que la presencia de la izquierda a nivel de capas populares hoy en la Argentina sea muy muy débil, por comparación a lo que es, por ejemplo, en un país como Uruguay, o lo que es en Colombia, o lo que es en Chile mismo, a pesar del baño de cabeza, digamos, producido por el neoliberalismo en Chile desde Pinochet para acá, pero aún así sigue habiendo un segmento importante de la clase obrera y del campo popular que se identifica con las grandes banderas históricas de la izquierda y con el marxismo. En Argentina eso es un fenómeno mucho más localizado, mucho más puntual, te diría, casi marginal, ¿no es cierto?, por completo en los grandes movimientos de masas. Atilio, gracias por este tiempo que me ha dedicado. No puedo terminar sin preguntarle qué música le gusta en términos de lenguaje que también achiquen brechas. Música, mira, a mí me gusta, yo en general me gusta mucho la música, a ver, te digo, de la música clásica, la música del siglo XVIII y XIX es la que más me gusta, la música del siglo XX, Schoenberg, Hindemith, todo eso, no, Stravinsky, no los entiendo. A Gershwin supongo que sí. Gershwin sí, bueno, pero Gershwin es una rara avis en el siglo XX, ¿no es cierto?
Por supuesto me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el tango, el buen folclore argentino. Ojo, porque hay mucho muy malo, pero cuando es bueno me encanta. Su endicha florida, una guitarra lejana, mezclada con el silencio que acampa la madrugada. ¿Qué cosas están rezando sus músicas desveladas? Gran pájaro lento, el viento sobre la pampa, y es un capullo de niebla, el rumbo de la distancia, las huellas que anda el silencio, son de lunas enterradas. Corazón embebido campea sus resonancias y el hondo zumo del canto con sus raíces me salva, porque el silencio en la noche es una espina enconada que ligazones profundas tendrá la pulsa guitarra que por sus sabios preludios mi boca es el manantial. Tiene 1000 árboles dulces esa guitarra pampeana. Por supuesto me gusta mucho la música brasileña en sus distintas variantes. Rato de rua, aborigine do lodo, fuça gelada, coraça de sabão, quase risonho, profanador de tumba, sobrevivente, a chacinha, a lei do cão, saqueador da metrópole tenaz, roedor de toda esperança, estuporador da ilusão. Ó meu semelhante, filho de Deus, meu irmão. Rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro. Rato que rói o rato, rato roto, que ri do roto, que rói o farrapo do esfarrapado, e mete a ripa, arranca rabo. Rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça, uma rua rimes, uma roda de rato. Saqueador da metrópole tenaz, de toda esperança, estuporador da ilusão. Ó meu semelhante, filho de Deus, meu irmão.
acá las músicas argentinas regionales son muy lindas y a veces poco conocidas. La música del noreste, ¿no es cierto?, del Chaco, Corrientes, Formosa, es poco conocida, ¿no es cierto?, y es muy linda. Los programas de Archivos y Pantallas están planteados en términos de preludio, en términos musicales como preludios, porque nos ha quedado tanto para hablar de teoría política, pero le agradezco profundamente estas reflexiones respecto de los archivos como un magma que debiera estar transitado desde la conciencia. Y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana hoy. Si queremos estar mejor hoy en este país, tenemos que tener mejores archivos y mejores estadísticas. Bueno, en La Pampa está cerrado el archivo histórico. Entonces sus palabras serán altamente motivadores para los estudiantes de historia que han realizado un movimiento de autoconvocados que están haciendo reclamos fortísimos para un nuevo edificio. Y que sean conscientes estos estudiantes y todos los amigos pampeanos que les interesa recuperar el archivo histórico, de que en este país, desgraciadamente, si las cosas no se hacen apelando a medidas muy radicales, no se mueve el amperímetro del Estado provincial ni el nacional. O sea, cuando vos querés lograr algo, lamentablemente tenés que llegar a medidas muy extremas, como de repente abrazar la sede de la legislatura de La Pampa, en Santa Rosa, y que no entre ni que salga nadie, por ejemplo. Es la única manera que entienden los gobernantes, no hay otra. Así que adelante con los faroles. Una de las propuestas es el abrazo al archivo histórico en estos días, parece muy bien. Hacia el 9 de junio. Muchas gracias. Gracias a usted. Efectivamente, una introducción a los archivos Atilio Borón. Tenemos los últimos minutos, la última parte de Archivos y Pantallas número 26, con el testimonio de Agustín Lecci. Estudia historia, ha sido alumno del licenciado Pitaluga y tiene claro la dimensión social de su trabajo. Y se plantea claramente qué necesidades tienen en el archivo fílmico, en Canal 7, que ya avanzó algo, él lo reconoce, lo explicita. También habla de la labor específica que hay que hacer, es decir, desde recuperar manualmente fílmicos hasta la gran tarea de la catalogación. Escuchamos qué ha pasado en Canal 7 en los últimos meses, con Agustín Lecci. Agustín, el 9 de junio es el Día Mundial de los Archivos, es una declaración de la UNESCO, y hace un tiempo estaban en Canal 7, ustedes como trabajadores, vos, Mónica Salomón del Archivo Fílmico, estaban haciendo la mudanza hacia un espacio que habían logrado para la conservación de los materiales. A partir de entonces se nota por lo menos en la agenda institucional del Canal 7, una presencia del archivo y de la recuperación y puesta en uso social, porque uno hace clic en algunos determinados programas de Canal 7 y los puede encontrar en Internet. ¿Cómo está, desde el momento en que se estaban mudando, cómo ha sido el desarrollo de la recuperación del material que ustedes están recuperando como fílmicos del noticiero? Nosotros de la mano con la mudanza esa, que fue justo cuando vos viniste, el canal compró un transfer, que es un telecine, que además de tener las funciones que tenían los telecines antiguos, además de reproducir el material fílmico en 16 milímetros o 35, digitaliza el material a un soporte, digital, valga la redundancia, y además en HD. Entonces el salto cualitativo enorme adentro del canal fue ese, la compra del transfer y la puesta en funcionamiento de un área que digitalice de manera sistemática el archivo. Así que el proceso que estamos haciendo hoy es justamente ese. Hay un soporte que es el LTO, que es en el cual almacenamos todo el material, que es como si fuese un disco externo, por decirlo de alguna manera. El LTO no nos sirve para reproducir el material, sino para almacenarlo y después a través de un programa lo podemos reproducir, y a su vez está permanentemente a disposición en red de los productores y los compañeros de trabajo que lo utilizan para el noticiero del canal y para el canal en general en baja resolución, lo cual eso para el funcionamiento del canal facilita mucho las tareas
la circulación del material previo a que, para que sea trabajado por los compañeros que hacen informes o programas especiales o lo que fuere, previo a que se suba al aire. Eso por un lado. Después por otro lado, al mismo tiempo que decimos esto, lo que te comentaba recién antes de que arranquemos a grabar, somos muy pocas personas y el área, si bien fue un avance que exista el transfer, y eso, el transfer mismo dinamizó que haya un par de compañeros alrededor de las tareas que hacían a la digitalización, es muy limitado porque tenemos poca capacidad operativa, porque no se le dio institucionalmente un espacio no físico, sino en el organigrama. Claro. Entonces no hay un área conformada en donde tengamos determinadas funciones, compañeros asignados con funciones específicas, todos hacemos todo, somos muy pocos compañeros. El trabajo es restaurar el material, tanto en la parte manual, es decir, el 16 milímetros, hay 2 compañeros que se encargan de ajustar los empalmes, mejorarlo, lavar el material con métodos absolutamente precarios e insuficientes, pero bueno, es algo. El material está guardado en muchas mejores condiciones que antes. Recién ahora, a 2 años, nos están poniendo los aires acondicionados, pero está en mucho mejor condiciones que lo que estaba antes. Y bueno, además esos 2 compañeros que restauran manualmente el 16 milímetros, el soporte en sí mismo, en el telecine también hay 2 operadores que mejoran la imagen y editan sobre el material. Después nosotros lo que hacemos es capturar el proceso propio de digitalización y catalogar sobre ese material. Y después ponerlo a disposición del noticiero, que es cuando necesitan hacer un informe, un programa especial o lo que fuera. En conjunto con los productores. Así que es todo un montón de tareas que hacemos pocas personas y que eso produce que el proceso de digitalización sea muy lento. ¿De quién depende desde el punto de vista del organigrama el archivo fílmico y toda esta área que hace la recuperación y catalogación? De la empresa, distintas áreas adentro de Canal 7. Nosotros en particular dependemos del noticiero y yo, tanto Mónica como yo, somos parte del archivo del noticiero. Este es el archivo que produjo compañeros cuando salían en los noticieros antiguamente en el canal. ¿Otra área se ocupa de los otros archivos? Sí, está el noticiero artística y el archivo artística y el archivo del noticiero. Sí. ¿Facilita que estén disociados o es una práctica que facilita o que perturba? No, ni facilita ni perturba. Es así porque son áreas distintas y son un material que se produjo en cada área. El problema no es ese, el problema es si hay... a la hora de los reclamos, digo. Sí, no, el problema es si hay buena coordinación o no entre las gerencias de un área y otra. Pero en principio no tendría que dificultar. Y también obviamente de los gremios. Que por suerte ahora hay muy buena relación y hay iniciativa para trabajar juntos, que en otros momentos por ahí era más complicado. Y entonces eso debería facilitar. El problema también es que muchas veces la empresa utiliza el argumento de que los gremios están separados, porque tenemos tareas específicas distintas de los trabajadores del canal, para no resolver los problemas, pero nosotros tenemos buena predisposición. En general todos los trabajadores del canal, en este momento en particular, es un muy buen momento, porque creo que no pasaba desde hace años que estemos todos con buenas predisposiciones para laburar sobre lo mismo y poder, que sea uno todo el material y las cosas que hagamos. ¿Notás? Te voy a mencionar una frase de Silvia Romano del Centro de Documentación de Córdoba, cuando comienza la guía para archiveros audiovisuales, la guía de los archivos audiovisuales de Argentina, el relevamiento que ella dice, y ella habla, el deterioro de los archivos, bueno, es desde siempre, pero la conciencia del deterioro es reciente. ¿Estás notando un aumento de la conciencia del valor de cada frame, de cada diapositiva, de cada fragmento que encontrás? Sí, es probable. Es probable que ahora se haya generalizado más esa conciencia. Siempre estuvo de algunos compañeros, de algunas personas muy particulares, sobre todo de parte de la gente más
la historia de nuestro país, con la historia en general. Entonces se encargaba más de por ahí, me parece, ¿no? Es una sensación que tengo. Tampoco conozco tanto el tema. Y sí, por ahí ahora hay más una generalización, también tiene que ver con cierto boom por la historia o una cosa así que hubo a partir ya desde hace 15, 12 años acá. ¿Articulan con estudiantes? Institucionalmente no. Sí, de cine, yo articulo porque soy estudiante de historia además, pero institucionalmente no. ¿Y a qué atribuís la lentitud en la digitalización y puesta en uso social? Porque en definitiva el circuito se cierra cuando se puede consultar públicamente, todas las imágenes están al acceso. Sí, sí, entiendo que también los tiempos son a veces lentos porque cuesta modificar la cultura, una cultura de tanto tiempo, de tener todo bajo llaves o bajo poder o en un depósito que nadie le prestaba atención. De a poco se está cambiando. A uno le gustaría que fuese más rápido, pero creo que de a poco eso se va modificando. Y en términos de sorpresas, ¿qué sorpresas tuviste? En el archivo, no, un montón. Vos antes mencionabas una entrevista al Che Guevara que habíamos encontrado, pero así hay, no sé, muchísimas cosas. Hace unas semanas veíamos con algunos compañeros una visita que había hecho de Isabel Perón y López Rega a una capilla de Mujica, por ejemplo, que era una imagen muy cortita, de un par de segundos, pero que era muy ilustrativa de, qué sé yo, de las contradicciones de esa época. Cosas después de, no sé, de deportes, Di Stéfano jugando en la cancha de River para el Real Madrid. Sí, hay un poco de todo. El comunicado que hace la Junta Militar en 1972 después de asesinar a los presos políticos en Trelew cuando fue la fuga, la posición pública oficial de la dictadura en ese momento, luego de esa masacre, qué sé yo, son cosas así que impactan, ¿no? Pero así hay, no sé, un montón de cosas distintas, políticas, culturales, qué sé yo, deportivas, no sé. Son grandes aportes. Sí, hay de todo. La mayor parte del archivo, al ser siempre un canal oficial, y nosotros vivimos, como todos sabemos, un montón de años en dictadura, lo que sacaba el canal públicamente y lo que salía al aire, y además lo que se guardó de lo que salía al aire, mayormente noticias de color, choques, accidentes de tránsito, turf, moda, cosas así. Por lo tanto, un montón de cosas que la gente a veces nos pregunta y piensan que acá están, no están. Pero igual se encuentran cosas interesantes. Roberto Pitaluga, el historiador, él va a La Pampa a dar clases. Y dijo, en estos 30 años no se ha visto, desde los investigadores de la historia, un reclamo fuerte y sostenido por la recuperación de los archivos, por el estado de los archivos, en general hablando, archivos de prensa, archivos audiovisuales, fotográficos, lo que vos quieras, ¿no? Emparentando un poco con lo del Archivo General de la Nación y las escenas que se han vivido ahí de deterioro. Y ¿sabés lo que dijo Borón, que acabo de entrevistarlo? Pitaluga, es cierto lo que dice Pitaluga. Desde los investigadores de los grupos de las distintas disciplinas, desde las ciencias humanas para ser más específico, no hay voces fuertes y sostenidas a favor de que se instale en el discurso social el valor hoy. Agustín Lecci, seguirás el próximo miércoles compartiendo tu mirada comprometida como estudiante de historia y como trabajador de recuperación de fílmicos en el Canal 7. Mientras tanto, tenemos que despedirnos para dar paso al programa que viene. Mi nombre es Irene Meca, gracias Radio La Tosca, gracias Ariel Pérez, Nadia Villegas y Martín, que hoy estuvieron comentando los conceptos del doctor Borón. Gracias a Juanjo Viascochea, y estaremos entonces el próximo miércoles con los conceptos sobre la presencia, la vigencia y la potencia de los archivos audiovisuales, con los conceptos de Agustín Lecci que nos quedan pendientes, y con Cristina Mucci, la responsable de Los Siete Locos, que vaya si sabe lo que significa los archivos audiovisuales. Chau, hasta la próxima semana.